ahora sí que va a ser el padrino de las transmisiones de la página, doctor. Ay, muchas gracias. Qué bueno, ojalá y sean muchísimas. Muchas gracias. Ahora sí que no, somos aficionados a la divulgación. Lo que Todos, se, todos. Yo lo que siempre se lo puede. digo, ¿no? Luego dicen, no, es que paleos esto, paleos aquello. No, yo no dejo de ser aficionado también en muchas cosas. Entonces, yo creo que quitarnos la etiqueta de aficionados para tratar de ponernos la de expertos no va, no es muy pertinente que digamos. Ya está compartido en la página también para que se vayan uniendo. Perfecto, perfecto. Ahorita vamos. ¿Qué le gusta? Esperamos que unos 5 minutos. Bueno, de aquí al 7:05, 7:10, ¿qué le parece? Yo creo que en 7.5 para tampoco extenderla tanto y que ya Entenderlo vayan tanto. llegando. Sí, ya Ok, la sí, compartí ahorita en la página. perfecto. Ah, sí, sí, me apareció Ahí la está. notificación. Ahí está. Listo. Me cambio de escritorio, de página y ya estamos. Ya estamos listos. Damos un minutito y le damos. Hecho. Y aquí en el celular voy viendo que cae. Y de los comentarios, aquí también los podemos ir. Esto aquí nos puede ir comentando. Los podemos poner aquí en la pantallita, me parece. Sí. Ah, muy bien. Cuando haya comentarios. Cuando vayan Ah, saliendo o... no, yo los selecciono y aparecen aquí en la pantalla. Oh, Sí, 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 para que los podamos ahora sí que ver. eso suena muy bien. Yo como No, transmito todo cavernario con el OBS sin saberle a los plugins. no, igual le digo, este es nuevo, mira, voy a poner un comentario y aquí le doy en mostrar y nos va a aparecer Y aquí. ya sale. Muy bien. Exacto. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta primera emisión de la página Fanerozoico Salvaje. Y como se lo comentaba hace un momento al doctor, él va a ser nuestro padrino. Estamos de manteles largos porque él va a ser nuestro padrino de emisiones. Y le agradezco mucho por la ponencia, doctor, No, que, hombre, que ¿de nos va a qué? ofrecer. Un placer para mí. Igual, para algún despistado que no lo conozca, bueno, pues él es el doctor Roberto Díaz Ibaja, alias Paleos en todas las redes sociales. La gente que sigue este tipo de contenido obviamente sabe quién es y lo conoce, entonces, como les digo, tenemos el honor de que el día de hoy nos va a dar una ponencia. ¿Cuál es la que nos va a ofrecer, doctor? Tengo el agrado de presentarles esta chulada que se llama Dinosaurios, Generalidades y su presencia en México. Y si quieres, comparto la pantalla de una vez. Perfecto, sí, claro que sí. Ahí está. Listo. Es Excelente. esa. Entonces, chicos, los dejo en grandiosas manos. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación, primero que nada. Como les decía yo, encantado siempre de poder aportar a la comunidad de aficionados y como lo decía hace ratito que estábamos tras bambalinas, aunque haya personas que digan o que se quieran como poner en el lugar de los expertos, pues bueno, los verdaderos expertos son los que trabajan realmente con dinosaurios y como vamos a ver en esta plática, mucho de ello está basado en artículos científicos publicados por colegas mexicanos que han dedicado su carrera a estudiar precisamente los dinosaurios, porque paleontólogos habemos de muchos tipos. Y su servidor, Roberto Díaz y Baja, soy paleontólogo de mamíferos, pero desde el año de 2009 me dedico a la divulgación científica y desde el año 2000 más o menos, me dedico a pues leer ya la parte de los dinosaurios, pero desde un plano científico, es decir, ya no tanto recurriendo a lo que son las enciclopedias, los libros y demás, sino a la fuente primaria, que son los artículos científicos. Desde ese entonces, lejano año 2000, ya 23 años, ay mamá, pues, desde hace 23 años es que estoy en este mundo y por lo tanto espero compartirles un poquito de lo que he aprendido durante estos años. Entonces, pues bueno, dinosaurios hay hasta en la sopa. Hay, y ahora que yo tengo ya un niño,
que además le encantan los dinosaurios, pues bueno, hemos visto de todo, ¿no? Libros de colorear, las famosísimas películas, videojuegos, les puse algo de mi época. Para ustedes aquí a lo mejor están el de la isla o alguno de los creadores de zoológicos nuevos que hay por ahí. No los menciono así tanto por nombre para no hacer tanto el comercial, pero también hay, por ejemplo, había aquí en los 2000 muchos programas educativos que eran como tridimensionales y eran como visitas guiadas por museos. Había uno de una editorial que se llamaba DECA, que era fabuloso y que podíamos hacer como rompecabezas, poner a los dinosaurios en su temporalidad correcta, por ejemplo, Triásico, Jurásico, Cretácico y demás, y era muy interesante. Hay libros de cocina que tratan el tema de los dinosaurios para aquellos que tenemos niños y que nuestros niños pues quieren ver un dinosaurio ahí en el plato, pues bueno, hay de eso. Hay fantasía épica, novelas de fantasía época con dinosaurios, de tipo Juego de Tronos, pero con dinosaurios. Hay literatura erótica de dinosaurios, hay las famosas botargas de dinosaurios que se hicieron súper populares, hay un montón de juguetes, figuras, coleccionables, estampitas, de todo, ¿no? Tenemos ahora, por ejemplo, el resurgimiento de los esqueletos de madera, por ejemplo, de la mano de personas como Simón de Wonder Artistic Models que hacen estos esqueletos, que son algunos que se alcanzan a ver por ahí atrás, que son una especie como de resurrección de aquellos juguetillos que nosotros solíamos armar y que venden todavía, porque los he visto en centros comerciales donde tú puedes armar un dinosaurio como de madera. También, desde luego, están los documentales, hay un montón. Ahorita los más afamados son los de Prehistoric Planet por su precisión científica, pero también están por llegar algunos otros que ya comienzan a verse en los avances, la crítica a la comunidad de aficionados a estos animales. También hay series clásicas de hace muchos años, como la de dinosaurios, que si la vieron ustedes a lo mejor de niños, a lo mejor vieron solamente el aspecto cómico, pero si ya son adultos, les invito a verla de nuevo. Tiene una crítica social que les juro que de niños no la notábamos y es muy, muy buena. Y desde luego están los libros. Aquí les puse un libro académico de dinosaurios, pero también hay libros no académicos, de corte más bien divulgativo. Uno de los más recientes y mejores, digamos, sobre el tema es una enciclopedia de dinosaurios de la mano del ilustrador científico Julius Otonji, donde pues, nos presentan un montón de dinosaurios. Está por salir, por ejemplo, una serie de libros, de hecho, perdón por los ruidos, ilustrada por Gabriel Hugueto, que quien sabe de dinosaurios y le gusta y lo siguen en redes sociales, pues bueno, sabrá que es uno de los ilustradores más prominentes de tiempos recientes, ¿no? Sin embargo, pues nunca está de más la aclaración porque siempre hay alguien que no lo sabe, pero los dinosaurios no son todas las criaturas prehistóricas reptiloides que vivieron en el pasado. Cuando yo era niño, los dinosaurios eran cualquier cosa y esto era un eco de una realidad científica y esto es algo que casi nadie sabe. Por ahí de la década de los 80, un científico de nombre Peter Galton revivió a los dinosaurios y decimos que revivió a los dinosaurios en un sentido muy poco figurativo y muy literal, porque en ese entonces los dinosaurios se creía que eran un grupo polifilético, es decir, que era una agrupación artificial de animales que lo único que tenían en común era que eran grandes y que eran pues reptiles, como se decía en la época. Peter Galton es el primero que toma lo que llamamos hoy en día el análisis filogenético, codifica caracteres de los dinosaurios, de los ornitisquios y de los saurisquios, y es la primera persona, el primer científico que demuestra que efectivamente ornitisquios y saurisquios formaban un grupo monofilético de saurópsidos emparentados llamado dinosauria. En ese entonces los científicos no creían que existiera un dinosaurio, creían que sí existía un saurisquia, sí existía un ornitisquia, pero no existía dinosauria porque los dinosaurios pues simplemente eran una agrupación artificial. Entonces, ese eco de pues considerar dinosaurio a un saurópsido, y a veces ni eso, porque aquí vemos al famoso Dimetrodon, que es un sinápsido, pariente nuestro, pues cualquier cosa que fuera mesozoica, y de nuevo, Dimetrodon, ¿qué haces ahí? Sal de ahí, no es tu familia.
pues era considerado un dinosaurio. Sin embargo, pues los dinosaurios hoy en día no son cualquier reptil y a veces ni eso, de nuevo, otra vez nuestro abuelillo ahí haciendo de la suya. Bueno, tío abuelo. Un dinosaurio en realidad es un grupo biológico que sí tiene un ancestro común único y a eso lo llamamos monofilético, que viene del latín mono, que significa uno, y filios, que significa hijo, ¿no? Hijos de uno. Entonces, un grupo monofilético se compone por todos los descendientes de un único ancestro común inmediato y donde no tomamos, por ejemplo, algunos grupos y los excluimos de ese linaje. Todos son familia, aunque esa familia nos pueda resultar incómoda de ver en algunos momentos, como por ejemplo aquí. La definición filogenética actual de dinosaurios es esta, que está aquí arriba, que es el clado menos incluyente. Aquí en sistemática filogenética se habla de menos incluyente, porque si se habla de más incluyente, estamos arrastrando linajes que están por fuera, y eso es lo que no queremos. Queremos únicamente los linajes que sean descendientes de este ancestro común inmediato. Entonces, dinosaurio se define como el clado, que es todo esto de acá, menos incluyente, que contiene a Passer domesticus, que es el gorrión europeo, y a Triceratops horridus. Y esa definición, pues bueno, viene del 2005, donde se habla de la filogenia, que es la sistemática, una disciplina que surgió de la mano de un entomólogo alemán, Willy Hennig, en la década de los 50, y que al día de hoy ha probado ser extremadamente eficiente para poder clasificar a los organismos. Entonces, desde un gorrioncito hasta un triceratops, buscamos o rastreamos, digamos, su ascendencia y vemos, no su descendencia, es su ascendencia, es decir, sus ancestros, vemos hacia atrás y donde se unan las ramas de sus respectivos grupos familiares, por decirlo de alguna manera, porque no son familias, son grupos más grandes, vamos a encontrar que ahí donde se encuentran está dinosauria. Siempre me preguntan, ¿por qué Triceratops y no otra cosa? Bueno, por el peso histórico y porque se definió de manera totalmente arbitraria. Bien pudo haber sido un Parasaurolophus o bien pudo haber sido un Stegosaurus, pero se decidió que fuera uno de los grupos más derivados y que además fuera muy clásico y cuya taxonomía no fuera a cambiar, es decir, que su nombre sea estable. Que le pase lo que le pase y si se descubre que dentro de Triceratops horridus en realidad había 4 especies, digamos, crípticas que no habíamos descubierto, pues bueno, el hecho de que Triceratops horridus esté bien caracterizado hace que no cambie. De tal manera que aunque se descubran esas nuevas especies, pues no va a pasar nada con esta estabilidad. Dinosaurio va a seguir. Y por eso también se eligió al gorrión doméstico, porque está tan bien descrito y también estudiado que aunque se descubra que en realidad no es una, sino, no sé qué te gusta, 15 especies diferentes de gorrión, el que le dio nombre al grupo, Passer domesticus, que es este de aquí, no va a cambiar y por lo tanto esto no se va a mover. Y eso es lo que se busca en definiciones filogenéticas, que no se mueva. Hay otras definiciones filogenéticas, desde luego, pero esta es la más ampliamente utilizada en términos explicativos. La otra habla de menos y más emparentado y es un poquito más compleja de explicar. Y a ver, seguramente aquí, quien no esté muy familiarizado con la paleontología, perdón por los ruidos, por la paleontología del siglo XXI, pues puede preguntarse, ¿no? A ver, ¿qué hacen estos de aquí? Y puede decir algo como que pues las aves son aves y no son dinosaurios, ¿no? Pero podemos cambiar de actores y podemos decir lo siguiente: los murciélagos son murciélagos, no son mamíferos, descienden de mamíferos, pero no son mamíferos. Más o menos esa lógica incorrecta es la que tratamos de aplicar a las aves porque desgraciadamente son el único grupo de dinosaurios que sobrevive. Un linaje de terópodos emplumados llamado aves o neornites, si ustedes gustan. El problema de esto es que con los murciélagos tenemos a todos los otros mamíferos pues más o menos con buena representatividad, incluyéndonos a nosotros, y por eso no nos parece tan raro que los murciélagos con sus pelitos y su capacidad de dar a luz, de placentar y de además tener leche, pues sean mamíferos, ¿no? En el caso de las aves nos pueden resultar extrañas porque la imagen que tenemos de los dinosaurios es la imagen como ochentera de dinosaurios escamosos, gigantescos, y no solemos mirar a sus parientes pequeñitos y emplumados, pero si viéramos hacia atrás en el tiempo, en el Jurásico, cuando surgieron las aves, hace 160 millones de años aproximadamente, si no es que un poco más, nos resultaría increíblemente difícil distinguir lo que es un ave de lo que no es un ave, es decir, lo que llamamos dinosaurio no aviano, porque por aquel entonces y durante millones de años después de esos 161
millones de años, existieron muchos dinosaurios carnívoros pequeños llenos de plumas, que son los llamados dinosaurios terópodos. De tal forma que la analogía se mantiene y lo que tenemos que saber es que en sistemática filogenética, que es como clasificamos a las criaturas vivas en la actualidad, ya no utilizamos la taxonomía. La taxonomía se encargó y se encarga ya únicamente de las reglas de nomenclatura y del acomodo de los nombres, pero no se encarga de decirnos quién está más emparentado con quién, porque Linneo no la creó teniendo en cuenta la evolución. Linneo la creó en 1735 a partir de sistemas de clasificación de plantas dados por un botánico de apellido Rumphius, ciego, por cierto, que además estaba intentando buscar como penetrar la mente de Dios, ¿no? Él intentaba como al clasificar la creación del Señor, pues entrar en la mente del Señor. No tenía en cuenta la evolución porque ese no era su objetivo. Es en la década de 1860 que Ernst Haeckel, un naturalista alemán, propone utilizar la evolución como la medida de la clasificación para que los grupos tuvieran un sentido evolutivo. Y no es hasta 1950 que llega Willy Hennig con su sistemática filogenética, que propone un método objetivo, enteramente matemático, para poder hacer este tipo de clasificaciones. Y en sistemática filogenética, los nombres de los grupos en los cuales están contenidos los grupos más adentro se mantienen. Es, como siempre lo suelo explicar, como un conjunto de matrioshkas, estas muñequitas rusas que si la abres tiene otra muñequita dentro y luego la abres y tiene otra muñequita dentro, y hagan de cuenta que es lo mismo, pero con cajitas que llevan nombres, que llevan etiquetas. Así pues, las aves son manirraptores, son celurosaurios, son aveterópodos, son tetanuros, son terópodos, son saurisquios y desde luego son dinosaurios. Así como los murciélagos son quirópteros, son escrotíferos, son lauraciaterios, son boreuterios, son placentarios, son terios y desde luego son mamíferos. Y alguien me dijo una vez, bueno, esto significa entonces que somos peces. Y yo le dije, espérate tantito, porque el grupo peces no existe. No hay un clado que se llame Pisces. Había cuando Linneo lo inventó en 1735, pero se demostró que Pisces era una agrupación artificial y se desbarató. Lo que sí existe es Sarcopterygii, que significa peces, o bueno, significa literalmente aletas lobuladas, y es a los que llamamos peces de aletas lobuladas. Y si lo vemos de esa manera, pues bueno, somos descendientes de peces de aletas lobuladas, somos técnicamente un grupo de peces de aletas lobuladas, o sea, somos sarcopterigios. Cuando uno lo dice de esa manera, pues no suena tan feo, porque ese es el nombre propio de ese grupo. Igual que dinosauria es un grupo, es un nombre formal, y mamalia es otro grupo formal, cuyas castellanizaciones son dinosaurios y mamíferos respectivamente. Entonces, no somos peces, somos peces de aletas lobuladas. Tenemos que usar las 4 palabras, ese tetranomio, porque peces a secas no existe. Y si seguimos retrocediendo, bueno, pues somos eucariotas. Y cuando aprendemos de biología celular, pues nos dicen que tenemos núcleo, que tenemos un retículo endoplásmico liso, rugoso, un aparato de Golgi, un sistema endomembranoso complejo de vesículas que van y vienen caminando por el citoesqueleto, y a nadie le causa ningún problema porque podemos tomar un microscopio y corroborar que efectivamente somos eucariotas. Y luego ahí vienen unas cosas extrañas con los dominios y la endosimbiosis, pero no nos metamos a tanto. Entonces, la sistemática filogenética no deshereda, sino por el contrario, mantiene los nombres de los grupos que nos contienen. Ojo, que nos contienen. No podemos decir que un ave es un tiranosauroide porque el grupo de las aves no está dentro de tiranosauroide. Del mismo modo que no vamos a decir que los quirópteros son humanos, ¿no? Ni elefantes, o sea, porque no están dentro de Afroteria ni están dentro de Euarcontoglires, que es donde estamos nosotros. De tal manera, pues, que solamente van a pertenecer a los grupos mayores en los cuales estén anidados. Y esa es la razón por la cual las aves son dinosaurios. Archaeopteryx se eligió como un taxón emblemático, una especie, en realidad un grupo de especies. Archaeopteryx tiene varias especies, que por su valor histórico fue el elegido por Jacques Odier en 1986, el año más bonito del mundo, para definir el punto de partida de lo que tradicionalmente entenderíamos como un ave. Y de ahí para atrás, los otros dinosaurios que no estuvieran contenidos dentro de este grupo iban a ser llamados dinosaurios no avianos, mientras que las aves pues son dinosaurios avianos, pero para hacerlo más corto, pues simplemente aves. Los dinosaurios clásicos, pues,
los geniales que se disparan láseres y demás, pues son dinosaurios no avianos. Esta es una serie de mi infancia que se llamaba Dino Riders, que muy poca gente recuerda porque ya estoy viejito. Otra aclaración pertinente es que Parque Jurásico nos mintió en muchas cosas, pero una de las que más duele es esta, que es la escena de la excavación, donde nos pintan el escenario de que hay esqueletos completos tirados por doquier y que es muy fácil escarbarlos a tal grado que simplemente podemos meter la mano en su fenestra anteorbitaria o en su cuenca ocular y sacar la arenita que está ahí estorbando como si fuera la arena de una playa seca y que podemos con una brochita ir descubriendo todo. Bueno, pues eso es increíblemente falso porque nos da una noción muy romántica de lo que es la paleontología. En términos cinematográficos, evidentemente se entiende que por qué usaron esto. Nadie quiere ver un montaje de 10 minutos de cómo se hace un jacket con yeso, cómo se etiqueta, se mueve, se manda al laboratorio, cómo los preparadores lo abren, lo comienzan a trabajar, le ponen adhesivo a los huesos, lo someten a baños ácidos, le ponen taladros neumáticos, lo tratan con un aspersor de arena y al final acaban con un pedacito todo roto de hueso. Nadie quiere ver eso, se entiende, ok, pero hay que entender que esta es la realidad. La realidad es que la mayoría de los hallazgos fósiles son fragmentarios. Raros son los fósiles que se encuentran completos y estos que están completos, pues evidentemente nos aportan muchísima información, pero no es la generalidad, es más bien lo raro, es la excepción. La regla es el mundo de los chuncosaurios, ¿no? Que en español se traduciría como pedacerosaurios, ¿no? Es pura pedacera de huesitos, dientes y demás que rara vez nos aportan un hallazgo lo suficientemente completo como para pues trabajarlo e identificarle a nivel de especie, ¿no? Ahora, la era de los dinosaurios, pues todo el mundo se la sabe, ¿no? Triásico, Jurásico, Cretácico. Yo creo que hasta mi mamá, yo creo tal vez se la sabe de memoria, ¿no? Debido a su alta exposición en los medios. Sin embargo, una cosa que no nos dicen es que los dinosaurios no aparecen junto con el Triásico, sino que aparecen hasta el Triásico tardío, en su porción más o menos final. Y digo más o menos porque aquí si lo vemos a escala, esto es el Triásico temprano, este es el Triásico medio y este trozototote es el Triásico tardío. Y pues si lo vemos realmente, el Triásico tardío abarca tanto que la línea de partida del linaje de los dinosaurios pues está como a la mitad. Entonces podemos hablar de que más o menos a la mitad del Triásico, pero no durante el Triásico medio, porque medio es una definición formal que no es correcta, es en el Triásico tardío, pues aparecen los dinosaurios y a partir de ese momento y hasta la modernidad, pues siguen vivos. Sin embargo, siempre hablamos de la extinción masiva de finales del Cretácico de hace 66 millones de años como el punto final, porque es el punto final para los dinosaurios no avianos. Y de manera clásica y tradicional, cuando hablamos de dinosaurios a secas, generalmente estamos refiriéndonos a los dinosaurios no avianos. Rara es la vez que decimos dinosaurios de manera abarcativa, refiriéndonos también a las aves. Generalmente a las aves se les trata de manera independiente. Ahora, ¿cómo era México durante este lapso? Porque todo el mundo ha escuchado y ha visto este tipo de mapas. En este caso, este es de Christopher Robert Scottis, que se dedicó a hacer un compilado de reconstrucciones paleogeográficas que nos muestran pues el paso del tiempo. Estamos aquí en el Triásico y luego vamos a avanzar al Jurásico. Empezamos con la Pangea, luego la Pangea se va rompiendo, se va fragmentando lentamente. Gondwana queda bastante bien aislada y si vemos México está en esta porción de lo que sería conocido como la Eurasia, una vez que se forme el protoatlántico. Y dependiendo del paso del tiempo, pues a veces se va a conocer un pedazo como Asia-América, cuando es Asia unida con América a través del estrecho de Bering, pero separada de la parte oriental de Asia, de América del Norte, y esta parte de América del Norte se va a conocer como Euramérica, dependiendo de la configuración, pero México, si se fijan, básicamente ha estado situado desde que era Pangea, o más bien desde que formaba parte de Pangea, pues básicamente en el trópico y específicamente en la línea ecuatorial. Entonces México
ha tenido un lugar más o menos tropical desde el Mesozoico y hasta la modernidad. Nunca ha ocupado un lugar ni boreal ni austral, siempre ha estado por acá. Y aquí importante destacar que los bloques que componen la parte sur o conocida como el sureste mexicano, como por ejemplo Oaxaca, pues hubo un tiempo en el cual pues no formaban parte del territorio continental mexicano, sino que se anexaron después de manera enteramente geográfica. No estamos hablando de cuestiones políticas, es de manera geográfica. Esta porción de aquí, que anda aquí volando, es en realidad gran parte de Centroamérica, pero en este tiempo, hace 66 millones de años, pues andaba por acá, eran más mexicanos que nada, y aquí fue donde cruzaron los cumbiasaurios para acá, y por eso tenemos cumbias por aquí y cumbias por acá. Y bueno, ¿qué tenemos de dinosaurios? Pues lo podemos dividir básicamente en estas temporalidades: el Jurásico temprano, el Jurásico medio, el Jurásico tardío y finalmente Cretácico temprano y Cretácico tardío. Hablar de Cretácico temprano y Cretácico tardío suena medio tramposo para quien conoce la tabla del tiempo geológico o la tabla cronoestratigráfica internacional, porque el Cretácico duró 80 desgraciados millones de años, lo cual es mucho más tiempo del que ha pasado desde que se acabó el Cretácico hasta la actualidad, que apenas han pasado 66 millones de años. Entonces, imagínense, es un lapso gigantesco. Y es tan gigantesco que los paleontólogos y los geólogos en particular trabajaban el Cretácico temprano o inferior de manera estratigráfica y el Cretácico superior y superior, inferior, superior, inferior, y se fueron encontrando hasta que en el medio dijeron, oye, ¿y dónde están los del Cretácico medio? Y entonces se voltearon a ver entre todos y dijeron, ¿cómo? ¿No asignamos a nadie Cretácico medio? Pues no. Entonces, esa es la razón por la cual no existe un Cretácico medio, porque se les olvidó. Básicamente comenzaron a trabajar y definir Cretácico tardío y Cretácico temprano hasta que se encontraron las temporalidades y no había ya ningún hueco para abrir un Cretácico medio. Por eso nada más tiene dos temporalidades. El Jurásico, en cambio, sí tiene su parte temprana, media y tardía y duró muchísimo menos que el Cretácico. Hablando del Jurásico temprano en nuestro país, este es un mapa que hizo su servidor utilizando la literatura científica disponible. Aquí van a ver los autores de las ilustraciones y los autores de las siluetas, que la mayoría son de Filopic. Y la literatura nos dice que para el Jurásico temprano tenemos una localidad aquí en Tamaulipas llamada el Cañón del Huizachal, donde aparte de dinosaurios hay otros grupos interesantes como pterosaurios, uno de los únicos pterosaurios conocidos para el Triásico, Jurásico mexicano, y también hay algunos del Triásico que, por cierto, parecen ser bastante importantes, pero no se han tratado lo suficientemente a profundidad. En el Cañón del Huizachal se habla de un heterodontosaurio hoy considerado como no determinado, porque todo se echaba en lo que conocemos como cajón desastre, es decir, agarrábamos un taxón y lo asignábamos a ese taxón sin siquiera haber demostrado que realmente pertenecía a dicho taxón, cuando la paleontología era tan sencilla que creíamos que todos los géneros de heterodontosáuridos eran únicamente heterodontosaurus. Por eso en la literatura viejita todavía van a poder encontrar algunos autores refiriéndolo como heterodontosaurus, pero es un heterodontosáurido, es decir, es parte de la familia, pero es no determinado. Y también se cuenta con dos localidades de huellas en Chiapas, La Concordia y Cintalapa. Estas dos localidades son del Jurásico temprano y son de las más antiguas de huellas conocidas en nuestro país. Y con las huellas ocurre algo bien interesante. Resulta que para el Jurásico medio tenemos la localidad de San Felipe Otlaltepec, Tlaxiaco y Santa María Xochistlapico. Esta localidad yo la he visitado en persona, he visto las huellas, las he lamido, no es cierto, pero sí he sacado las fotos y todo con ellas. Y es una localidad que me enseñó la realidad de las huellas de dinosaurios, porque afortunadamente me acompañó a esa localidad uno de los científicos que las estudió, las describió y las descubrió, que es el doctor Eduardo Jiménez Hidalgo. Y con él desapareció esa noción absurda que se manejan por algunos pseudocientíficos aficionados de los dinosaurios, de que las huellas se pueden calzar con un taxón esquelético. Es decir, que si yo encuentro una huella de dinosaurio terópodo, pues la asigno a Allosaurus. Que si yo encuentro una de un dinosaurio saurópodo, pues contando deditos y midiendo tamaños y haciendo algunos artes medio absurdos, lo asigno a Camarasaurus, ¿no? Y así me la voy asignando la Camptosaurus y a no sé quién, a no sé cuál. No se puede hacer ese tipo de cosas por varias razones. Primera, una huella
Las huellas reciben una cosa llamada ignonombre, no es cierto, es burla. Se llaman ignotaxones, y estos ignotaxones son nombres propios separados de la taxonomía clásica, es decir, no están vinculados a los taxones descritos por esqueletos y por dientes, sino que son su propio nombre y se consideran parte de una disciplina llamada parataxonomía. En la nomenclatura de esto lo regula el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica y se recomienda que se clasifiquen en función de sus morfotipos, es decir, qué morfología exhibe la huella basándose en su presencia en el sedimento. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? Pues bueno, que las huellas se clasifican en ignotaxones, que son nombres dados a morfologías de pisada similar. No quiere decir que esas morfologías hayan sido producidas todas por la misma especie específica, el mismo dinosaurio con nombre y apellido, como Tyrannosaurus rex, ¿no? Como Allosaurus fragilis, por ejemplo. La otra es que un mismo morfotipo de huella puede ser producido por muchas especies diferentes. Por ejemplo, tomemos en cuenta Allosaurus. Allosaurus tiene dos especies descritas ahorita, que son Allosaurus aquí en esta parte del mundo. Está, por supuesto, Allosaurus europeus, ¿no? Pero están aquí Allosaurus fragilis y Allosaurus jimmatzeni. Son dos alosaurios de tamaño parecido que bien pudieron haber dejado huellas exactamente iguales, porque la morfología de su pata no es lo que los hace diferentes, sino la morfología de su cráneo. La otra gran diferencia y algo que no nos suelen decir es que muchas veces un mismo taxón, es decir, una misma especie, puede dejar varios tipos de huella diferentes dependiendo de cómo apoye la pata en el sedimento. Si apoya únicamente las puntitas de los dedos, recibe un nombre. Si apoya toda la pata, recibe otro nombre. Y si se le va la pata dentro del sedimento y apoya parte de los metatarsos, recibirá otro nombre. Por lo tanto, un ignotaxón, o sea, una morfología de huella, puede ser producida por varias especies o bien una sola especie puede producir varias morfologías de huellas. Por lo tanto, desde aquí ya vemos que asociar huellas con taxones es un error garrafal, pero todavía va más allá, porque resulta que este síndrome de Cenicienta se cae cuando vemos el registro fósil mexicano, que está compuesto principalmente por huellas. ¿Por qué? Porque tenemos en Oaxaca, justamente, aquí en Tlaxiaco, las pisadas de Anquilosauria, ¿no? No Anquilosáurido, no la familia, sino el grupo mayor Anquilosauria, más antiguas, no solo de México, sino del continente americano, y si no mal recuerdo, hay que me corrija el colega Rubén Rodríguez de la Rosa, que fue quien los describió, amigo personal mío, que acabo de recordar que le debo una llamada, perdón. Me comentaba, por ejemplo, que no hay ningún anquilosaurio descrito en el mundo a partir de esqueletos o dientes que se ajuste pues a la huella. O sea, esta huella llega millones de años antes que el registro esquelético de los anquilosaurios. Y eso se ve muchas veces, ya que te metes a nadar a bucear entre la icnología, te das cuenta que muchas veces las huellas preceden por varios millones de años a los taxones o los grupos que dejan las huellas. Ahora, ¿se pueden asignar las huellas a nivel de familia? Claro que sí. ¿Se pueden asignar las huellas a una sola especie? Sí, pero solo en casos como súper específicos. Pero la generalidad es que se asignan a familias o niveles taxonómicos muy grandes donde se comparte una misma morfología de pata. Jamás se van a estar asignando a una sola especie y menos cuando habían muchos taxones que pudieron haber producido huellas similares. Entonces aquí en Santa María, Xochistlapico, varios colegas oaxaqueños, y yo soy oaxaqueño, ¿no? Me han dicho, oye, pero ¿de qué son, no? ¿De qué son las huellas? Y yo, terópodo chiquito, ornitópodo chiquito, terópodo mediano, saurópodo chiquito. No, pero queremos saber qué especies son. Y le digo, es que no se puede. Y ya les suelto todo lo que les acabo yo de comentar en estos momentos, pues, ¿por qué no se puede? Y esa es la razón por la cual las vamos a ver representadas únicamente por huellas y no van a haber nombres, porque no tienen nombres de este tipo. Por ejemplo, las de Santa María tienen nombres de esta manera: morfotipo A, morfotipo B, morfotipo C, morfotipo D y morfotipo E. Me parece que son solamente 5. Entonces, no podemos ir con nuestro síndrome de príncipe buscador de Cenicienta tratando de calzar a los dinosaurios. La mayor parte del tiempo no es posible hacer esto, pero las huellas sí nos dan un montón de información.
investigación. Nos hablan, por ejemplo, de la presencia de familias que otrora no conocemos por un solo huesito, un triste diente, no hay en todo el territorio nacional, y una huella nos está diciendo que aparecen esos dinosaurios por aquí, cuando ni siquiera teníamos registros de ellos en el Jurásico Medio, es más, ni en el mundo, ¿no? En el Jurásico Tardío, el mismo caso, por ejemplo, está el sitio de Huellas de Durango, que tiene una historia y un contexto sociopolítico bastante interesante, donde hasta queman camionetas de los investigadores, en particular las del colega Rubén, y ahí se encontraron huellas de dinosaurios terópodos de talla mediana a grande, lo que quiere decir que aquí en México, desde el Jurásico Tardío, ya comenzamos a tener superdepredadores. En las huellas de Xochislapico hay un terópodo de talla mediana, pero grandote no es, ¿no? Y aquí en Chuta, en una playa de Michoacán, hay unas huellas que lamentablemente están perdidas y que fueron descubiertas en la década de los 70, que también pertenecen al Jurásico Tardío y que afortunadamente yo tuve la fortuna de ver las réplicas en yeso de las huellas de estos animales. La mayoría son de dinosaurio pico de pato o picopatoide, o sea, son ornitópodos, en realidad no son específicamente hadrosáuridos, aunque la pata sí se parece. Y fueron descritas originalmente en 1978 por el paleontólogo Ismael Ferrusquía Villafranca y posteriormente fueron estudiadas por mi ex mentor, el doctor Eduardo Jiménez Hidalgo, y otro doctor de Hidalgo que también colaboró por ahí intentándolas buscar. Y resulta que cuando las intentaron buscar jamás las volvieron a encontrar, y cuando su servidor las intentó buscar también no las pude encontrar, por lo que me puse a ver mapas viejos y parece ser que en la parte, esta es de ornitópodo y esta parece ser de terópodo porque tiene las marcas de las puntas de las garras. Parece ser que no están y no van a estar y no las vamos a encontrar nunca porque por ahí donde pasaba ese playón se echó el trazado de la carretera costera que conecta Lázaro Cárdenas con el resto de localidades de la costa michoacana. Entonces, estas huellas están efectivamente perdidas y ya no las vamos a volver a ver más que en la literatura y en algunas de las pocas réplicas de moldes que se hicieron y que sobreviven. Para el Cretácico temprano, pues bueno, tenemos de nuevo sitios de huellas. En Cerro Cristo Rey, en Chihuahua, encontramos huellas de dinosaurios anquilosaurios, de ornitópodos y de terópodos. En San Juan Raya, que está en Puebla y que es muy famoso porque es un sitio de preservación excepcional, pero que además tiene huellas, encontramos terópodos y encontramos saurópodos. Y también por ahí creo que hay descubrimiento de nuevos taxones icnológicos que no se habían descubierto antes. Y en San Martín, Axtecal, también hay dinosaurios terópodos, dinosaurios ornitópodos y dinosaurios saurópodos. Y es en el Cretácico tardío donde se pone jugosa la cosa. Vean ustedes cuántas localidades hay. De nuevo, se vuelve a observar el patrón de que la inmensa mayoría está dado por huellas. Aquí en Michoacán tenemos el sitio del Aguaje, localizado en la Tierra Caliente michoacana, que es un sitio bastante problemático socialmente. Y tenemos la región de Tuzantla, en realidad, aunque aquí le ponen Tiquicheo por cuestiones de desconocimiento de la zona, la realidad es que es perteneciente al municipio de Tuzantla. De hecho, el sitio del hallazgo fósil está en Tuzantla, pero los investigadores que estudiaron estos fósiles y que los recuperaron, los hospedaron en Tiquicheo y en forma de agradecimiento pues ponen que están en Tiquicheo, ¿no? Pero en realidad la barranca de los Bonetes pertenece a Tuzantla. Y por acá en el norte del país pues vemos que Coahuila se gana su título bien merecido de tierra de dinosaurios y hay muchas localidades donde por ejemplo solamente tenemos huellas, pero también hay localidades como General Cepeda donde tenemos una combinación de huellas pero también de restos esqueléticos y aquí es donde se empieza a poner buena la cosa. En el sur, lo más sureño que tenemos es la localidad de Ocosocuautla, donde se conoce por dientes de dinosaurio. Estos dientes, por cierto, son algo problemáticos en cuanto a su nomenclatura. El Cretácico tardío, ¿qué abarca? Bueno, abarca estas edades o pisos, dependiendo de si hablamos de cronología o de estratigrafía, que son el cenomaniano, el turoniano, el coniaciano, el santoniano, el campaniano y el maastrichtiano. Siendo el campaniano lo que tiene mayor registro fósil en México. Esta es nuestra estrellita, nuestro campeón de batallas de la temporalidad. En cuanto a los terópodos, por ejemplo, aquí está dividido y tomado totalmente de este trabajo de Ramírez Velasco y de Hernández Rivera del 2015 de la diversidad de los dinosaurios del Cretácico de México, publicado en el Boletín Geológico y Minero, en el volumen 126, número 126, volumen 1, en estas páginas. Es un artículo de acceso libre, lo pueden ustedes descargar y examinar con mayor detalle.
Los terópodos indeterminados, es decir, que están basados en restos esqueléticos que no son diagnósticos, que quiere decir que no puedes trabajar con ellos más allá de saber que es un terópodo y si acaso al nivel como medio de familia y nada más, pues bueno, aquí están, ¿no? Los encontramos en Fronteras, Aldama, Manuel Benavides, Ocampo, Sabinas, Ramos Arizpe, General Cepeda, Tuzantla Tiquicheo, que está aquí en Michoacán, Jiménez y en Rosario, que está aquí en Baja California. La mayoría de las localidades pertenecen a Coahuila, unas cuantas a Chihuahua y una a Sonora. En cuanto a tiranosauroides, que se refiere a la superfamilia tiranosauroidea, que por ahí corre la información de que hay tiranosaurus en México, y ahorita les voy a decir por qué eso es problemático. Bueno, aquí lo más importante es el sitio de Rosario, ahorita les voy a enseñar los dientes de esa localidad, pero también se han encontrado tiranosauroides propuestos para Tuzantla, para Coahuila, en General Cepeda, en Saltillo, en Ramos Arizpe, Sabinas, Ocampo, Ojinaga, en Chihuahua y otras en Fronteras, por ejemplo, y en Naco Cananea en Sonora. Dentro del grupo de los celurosaurios, pues bueno, se han propuesto diferentes, más bien se han encontrado diferentes de estos grupos de terópodos en diferentes estados del país, y el que más destaca es este de Ocosocuautla, que está en Chiapas, porque se asignó, este es el diente, déjenme hacerles un zoom, ahí está la foto, lo describió el paleontólogo Gerardo Carbot Chanona, de Chiapas, y fue asignado al género Ricardostezia, que se supone sería un dromeosáurido, pues más o menos parecido a Saurornitolestes, ¿no? Sin embargo, el problema de estos dientes es que parece que Ricardostezia es un género medio cajón desastre, así a la tipo Trodón, donde se metió todo en el mismo saco sin ver así como con mucho detalle, pues bueno, ese es el problema principal que tiene ese taxón, ¿no? Estos son marcado aquí en rojo, que el de Coatzacoalcos, que es el maastrichtiano. Para el campaniano tenemos a una de las estrellas menos conocidas de México, que es la Bocania anómala, que fue descrita no sé cómo decirle, en la década de los 70s, y que por aquel entonces la ley mexicana no contemplaba los fósiles de ninguna manera. Así que básicamente cualquier persona podía venir a México, sacar fósiles, venderlos, quemarlos, romperlos, destrozarlos, robarlos, vendérselos a quien fulanito quisiera, y no pasaba absolutamente nada. Tampoco había un plan muy bien establecido de recuperación de restos fósiles, y por aquel entonces recién el INAH acababa de recibir la noticia de que aunque no tenían presupuesto y no tenían profesionales especializados, le cargaron todo el muertito de la paleontología, causando el enojo de muchos paleontólogos mexicanos, enojo que hasta el día de hoy sigue persistiendo en muchos paleontólogos ya muy veteranos. Y uno que otro que se pone camisetas que no debería ponerse. La Bocania anómala fue descubierto en estratos del Campaniano, y se llevó a Estados Unidos. Actualmente está en el Museo del Condado de Los Ángeles, si no mal recuerdo, y son restos muy fragmentarios. Ahora, hay algunos colegas y aficionados que me han dicho, bueno, ¿y por qué no se pide la repatriación? Y pues la razón es muy sencilla. Al haberse excavado en los 70 y al no existir un marco legal con el cual se pueda solicitar una repatriación, pues no tenemos mucho que pedir. Ahora, casi siempre se restaura como un tiranosauroide, pero la realidad es que los restos son tan poco diagnósticos y tan escasos que su asignación a ese grupo de dinosaurios particular pues queda más o menos en duda. Aunque hay gente que jura que no, pues en realidad sí está bastante en duda. Dentro del campaniano, pues bueno, tenemos varios ornitomimosaurios conocidos, dentro de los que destacan, por ejemplo, que es el mejor conocido, que es Tototulmimus pacardensis, que tiene un tarso-metatarso bastante, o bueno, varios metatarsos, no sé si se considere tarso-metatarso por la condición artometatarsal de acá, bla, 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 que son diagnósticos y que se pueden diferenciar perfectamente bien de otros dinosaurios imitadores de avestruces de América del Norte, que por lo tanto, esto de aquí es lo más diagnóstico del grupo. Y aquí cabe destacar, bueno, de esta especie, y aquí cabe destacar que en la parte de la diagnosis y del establecimiento de especies, importa realmente absolutamente nada la cantidad de material que se descubra. No es por cantidad, no es fierro viejo como para que sea de kilo, es la calidad. Si este material, por escaso que sea, permite diferenciarlo de otros dinosaurios, es entonces cuando puede recibir un nombre apropiado.
Si no puede distinguirse, sin importar si es un cráneo, medio cráneo o 3/4 partes del esqueleto, pues bueno, será referido o bien a una posición no determinada o a una especie ya conocida. Pero entonces hay gente que está muy enojada con especies como Thanos inamotoy, que está descrito, que no es de México, pero está descrito a partir de una sola vértebra. Los paleontólogos que cuestionan esto de manera sesuda dicen, bueno, no es tanto que sea la cantidad, sino la calidad, porque esa única vértebra tiene características que medio que son diagnósticas y medio que son muy generales de la familia Belisauridae. Entonces, híjole, como que se cuestiona mucho esto, ¿no? Pero si el resto es fragmentario, pero exhibe una morfología que es totalmente distinta a otros, será referido como una especie nueva sin ningún problema. Y si tiene un resto que aparentemente es muy diferente, pero que en realidad no se puede distinguir de otras formas emparentadas, no debe recibir un nombre propio, porque tampoco se trata de hacer lo que se conoce como vandalismo taxonómico, que es agarrar y poner nombres esperando pegar, que es una costumbre que tienen por aquí cierto grupo de personas que trabajan en Coahuila y que ha extendido sus garritas por todo el país. Saltillomimus rapidus, por ejemplo, es un nombre quemado. Lo llamamos así porque, acorde a las reglas de nomenclatura establecidas por la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, establece que un nombre no podrá ser usado a menos que sea primero nombrado en una publicación arbitrada. Y luego, entre sus artículos, te presenta cuáles son las publicaciones válidas. Desgraciadamente, este nombre fue dado a conocer en una rueda de prensa y en una tesis. Ambas son consideradas como que no califican para darle un nombre válido. Por eso aparece aquí entre comillas. No es que el material no sirva, no es que el material no sea diagnóstico, eso estará por verse. Sin embargo, este nombre ya no se debería poder usar acorde a las reglas del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Este nombre ya no. Le podemos hacer trampa y poner saltillomimoides y ya con eso la salvamos, ¿no? Pero este nombre ya no se puede usar. Aquí, por ejemplo, en Ocampo, igual aparece toda una variedad de dientes referidos a Saurornitolestes. Sin embargo, hay autores que cuestionan su asignación a este género en particular y nos dicen que simplemente se trata de dinosaurios dromeosáuridos indeterminados. Pero hay ahí una discusión bastante grande entre que si es o no es. Pero entre que se termina esa discusión, pues bueno, de momento para el campaniano de Ocampo tenemos la presencia de Saurornitolestes dado por dientes. Y ahora los tiranosaurios. Hijo, esto cómo causa furor, ¿no? Estos dientes han sido trabajados varias veces por varios grupos de trabajo, han sido revisados, han sido citados, han sido mencionados, han sido analizados y reanalizados y hay autores que proponen que son efectivamente de Tyrannosaurus rex. Y hay otros que proponen que no, que en realidad pertenecen a géneros como Daspletosaurus o Albertosaurus. Y al tratarse de dientes que, como ustedes pueden ver, son o están en un estado de preservación muy deficiente por las cuestiones propias de México, pues bueno, queda la duda, ¿no? Sobre todo para aquellos que son del Campaniano, porque los que son del Campaniano definitivamente no pueden ser de Tyrannosaurus rex, porque Tyrannosaurus rex todavía ni siquiera había evolucionado. Sin embargo, aquellos que pertenecen al Maastrichtiano, pues tienen mayor probabilidad de quizá pertenecer a el dinosaurio más conocido de todos, ¿no? Pero de momento, afirmar tajantemente que hay Tyrannosaurus rex en México, pues es un error. Hasta que no se zanje ese debate que se mantiene vigente, pues no podemos realmente aseverarlo, ¿no? Sería irresponsable o sería tomar partido directo de uno de los grupos de trabajo que está trabajando con esto y pues no se trata de eso porque no son partidos de fútbol, sino que se trata de ciencia y de sopesar las evidencias. Y hablando de evidencias, se habla mucho en México de que hay Alamosaurus, porque en Estados Unidos hay Alamosaurus sanjuanensis para el Maastrichtiano, pero los restos de titanosaurio descubiertos aquí en México pertenecen al Campaniano, por lo tanto difícilmente podrán pertenecer a ese taxón en particular. Esos restos estaban en una colección privada, donde además estaban quimerizados, es decir, eran de varios ejemplares y algunos de ellos ni siquiera eran de titanosaurio, sino de dinosaurio pico de pato.
Gracias a esto y al coleccionismo y al saqueo que existe en el norte del país, pues han habido pérdidas significativas de información paleontológica que no estamos teniendo. Por ejemplo, el ejemplo más claro y más sonado, pues es este, el del titanosaurio no identificado de Chihuahua. Por ahí hay rumores entre los colegas de que ya van a describir una especie de titanosaurio, pero habrá que ver quién lo describe porque pues, de eso sí depende algo por ahí. Probablemente sea la Mosaurus, probablemente no lo sea. No lo sabemos con seguridad. En cuanto a los anquilosaurios, bueno, estos son particularmente abundantes durante el Campaniano y en esta localidad de Ocampo, de Coahuila, se encontró esto de aquí que es la parte diagnóstica. Si se fijan, no es mucho este anquilosaurio que digamos, es bastante poquito. Y una de estas púas fue además reconstruida erróneamente como perteneciente aquí a la cadera, cuando este grupo de dinosaurios ni siquiera tiene eso y esas espinas largas en realidad forman parte de la cintura pectoral. Me refiero ni más ni menos que a Cantolipan, que estas espinas pues son más dudosas que mis capacidades de canto y de ballet, ¿no? Este dinosaurio tiene como carácter diagnóstico esto. Todo lo demás, pues es muy parecido a otros dinosaurios y como que no ayuda. Pero esto de aquí es ni más ni menos que la ulna, que es este hueso de aquí afuera del brazo o del antebrazo, más bien dicho, y esta púa larga de aquí es el carácter diagnóstico, es lo que ningún otro dinosaurio anquilosaurio presenta y es lo que nos permite asegurar que efectivamente esta es una especie nueva. Y no nada más nombrar por nombrar, sino que realmente esto sí representa una novedad. Los paquicefalosaurios tienen un resto reportado en Ocampo, pero desgraciadamente hace falta información y no sabemos ni siquiera de qué especie es. Además es del Campaniano. También para los ceratopsios, tenemos que ese es uno de los grupos de dinosaurios y particularmente la familia Ceratopsidae más abundante en el país. Se han encontrado restos en diferentes partes de México, pero la mayoría pertenecen a los estados del norte, con dos excepciones, Tamaulipas y Nuevo León. Y ahí en Coahuila hay un centrosaurino indeterminado que recibió nombre, aunque no lo merecía, porque en publicaciones anteriores se había estipulado que precisamente era un dinosaurio centrosaurino no determinado, pero por ahí el vandalismo taxonómico hace que forzosamente, más un conjunto de prácticas poco éticas como forzar y pedir favores para que se publiquen los artículos, porque estos señores creen que la comunidad de paleontólogos no habla en los pasillos, pero claro que sí hablamos en los pasillos, y yo soy de los pocos que lleva la plática de pasillo al público general. Esta cosa de aquí es un centrosaurino juvenil no determinado. Los juveniles no deben usarse para describir especies porque cuando se encuentre al adulto difícilmente vamos a poder comprobar, a menos que se tenga una serie ontogenética, es decir, del desarrollo del organismo bastante completa, que efectivamente se trata de una cosa diferente y probablemente acabemos con 2 o 3 especies de dinosaurios que en realidad representan un solo taxón, como es el caso de Dracorrex, Stygimoloch y Pachycephalosaurus, que en realidad resultaron ser 2 especies, pero todos son semaforontes de un solo tipo de dinosaurio. En Altares, que está en Manuel Benavides, encontramos al único dinosaurio que cumple el paradigma de los 70s de los paleontólogos estadounidenses. Los estadounidenses decían, no hay que ir a México porque México es aburrido y va a tener los mismos dinosaurios que ya conocemos en Texas, Nuevo México, Arizona y Guácala, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a México? Y este dinosaurio es el único que les da la razón, porque lo compartimos con Estados Unidos. Agujaceratops mariscalensis lo tenemos aquí en México, en Manuel Benavides, en Coahuila, y también lo tenemos presente en Estados Unidos. Pero de ahí en fuera, todos los otros dinosaurios que han recibido nombres propios nos han demostrado y les han demostrado a los paleontólogos de antaño que vinieron aquí originalmente en los 60 y 70 que estaban equivocados y que realmente pues los dinosaurios exhibían una variación mucho más grande. Y ejemplo de ello es este de aquí, que también es producto de debates, sobre todo entre los que no entienden de nomenclatura, porque le pusieron un nombre bastante curioso, que es Coahuilaceratops magnacuerna. Y había gente que se burlaba y decía, bueno, ¿por qué le pusieron Coahuilaceratops, no? Si es un triceratops, y todos así, no, no es un triceratops, es una especie diferente y normalmente a los ceratopsios se les pone un ceratops, que significa cara con cuernos, y algo que le anteceda, ¿no? Medusaceratops, triceratops,
Pentaceratops, etcétera. Pues bueno, como este fue descubierto en Coahuila, pues se le puso Coahuilaceratops, y magnacuerna, pues porque tenía los cuernos supraorbitales enormes, ¿no? Y esta es una especie 100% válida de dinosaurio ceratópsido mexicano. Uno de los dinosaurios picopatoides, porque este es un hadrosauroideo, no es un hadrosáurido, descubierto aquí en Michoacán, en Tuzantla, es precisamente el dinosaurio llamado Huehuecanautlus tiquichensis. Este Huehuecanautlus además exhibe patologías bastante marcadas y notorias, ya descritas por Ramírez Velasco en su momento, ¿no? Y de los dinosaurios más abundantes de México son ni más ni menos que los picos de pato, y aquí podemos agarrar y aventar al cielo las localidades que hay en México, pero si se fijan, la mayoría están en el norte, en Baja California, en Sonora, Chihuahua y principalmente en Coahuila, que es donde son particularmente abundantes, porque se habla de las playas cretácicas de Coahuila, ¿no? Los tenemos en Rosario, Heréndira, Naco-Cananea, Fronteras, Ojinaga y demás, y las localidades marcadas aquí en azul son las que corresponden a el piso o edad del Maastrichtiano. Todas las demás son campanianas, y algunas de ellas no tienen más que Cretácico tardío por falta de estudios, porque realmente no se financia la paleontología mucho aquí en México. Y uno de los más famosos y mejor conocidos también fue encontrado, excavado y llevado a Estados Unidos, porque fue antes de la ley de la reforma a la Ley Federal de Monumentos Históricos, Zonas Arqueológicas y demás, que se hizo en 1986, que es Magna Paulia laticaudus. Originalmente se llamaba laticauda, pero por ahí le cambiaron la terminación. Y era Lambiosaurus, me parece, si no mal recuerdo. No me acuerdo su identidad anterior, ¿no? Su dead name, ya está muerto. Fue reasignado porque se dieron cuenta los paleontólogos que en realidad no era un creo que no me acuerdo si era un Lambiosaurus o Corythosaurus lo que se creía que era, pero resulta que no, es su propio género, ¿no? Y se encontró en el Rosario, en Baja California, y cabe destacar que tiene impresiones de piel bastante extensas. De hecho, esta de aquí no es de otro dinosaurio, es de Magna Paulia, ¿no? Esta ilustración es del tío Juaco, todas estas que han estado viendo son de Joaquín Eng Ponce, que es colaborador de Paleos. Son ilustraciones viejitas, ya las tiene actualizadas, pero yo en mi pereza se me olvidó cambiarlas. Una disculpa, no lo crucifiquen porque luego, ¡ay, están mal! No, tranquilos, es una ilustración vieja de cuando ustedes iban al kinder o algo por el estilo. Otro dinosaurio también bien conocido es Belafrons coahuilensis, que significa frente de vela de Coahuila, porque fue descrito en ni más ni menos que Tabasco. Claro que no, en Coahuila, en Rincón Colorado, en General Cepeda. Y se decía, sobre todo por los paleontólogos estadounidenses, que esta cosa no era válida porque era ni más ni menos que un Corythosaurus juvenil o un Lambiosaurus juvenil. Afortunadamente, tanto Corythosaurus como Lambiosaurus cuentan con un registro fósil de semaforontes, o sea, juveniles, bastante extenso, y han permitido corroborar a través de la forma de los huesos craneales, sobre todo de los que conforman la parte alta y trasera de la cresta, que no se parecen en absolutamente nada ni a Corythosaurus ni a Lambiosaurus, sino que la morfología esta que presenta Belafrons es nueva y es exclusiva de este dinosaurio. Esta es una de esas raras excepciones que les comentaba yo hace rato, donde tomar un juvenil, porque este Belafrons, bueno, más que un juvenil, es un subadulto, es un adolescente, o sea, ya no va a cambiar mucho, nada más va a tener uno que otro cambio, sobre todo en la cresta, y compararlo con juveniles bien conocidos de otras secuencias ontogenéticas de dinosaurios, emparentados además, y podemos descartar que efectivamente se trata de esto. Entonces, para Belafrons sí es válido porque sí tenemos esos juveniles contra los cuales comparar. Para esta cosa no es válido porque no tenemos los juveniles, salvo por Abaceratops, con los cuales comparar. Y es claramente distinto de Abaceratops, pero de ahí a decir que esto merece un nombre específico en particular, pues no lo merece. Luego tenemos que es Latirrhinus whistlani, que me parece que sufrió una modificación que se me olvidó anexar y que fue descubierto en presa de San Antonio de Parras de la Fuente. También descubierto en este mismo sitio el famoso Cryptosaurus sp, que el paleontólogo René Hernández ha mencionado en muchas ocasiones que no debería ser tratado todo el famoso sabinosaurio como un solo ejemplar, porque en realidad fue hecho con varios ejemplares, pero no por malicia, sino porque era lo único con lo que se tenía que trabajar en ese entonces, ¿no? Afortunadamente el tiempo ha pasado y ya tenemos muchísima más información y hemos
bueno, los paleontólogos de dinosaurios han trabajado mucho y muy duro para recuperar estos dinosaurios. En esta presentación, desde luego, no vieron a dinosaurios recientes de México, como por ejemplo lo es el Tlatolophus galorum, a quien por cierto le dedicamos un video completito en el canal, por si lo quieren ver. Donde presentamos lo más importante que tiene ese descubrimiento, sus dimensiones y demás, ¿no? Y una aclaración ahí en un pie de página que cierto grupo de haters rabiosos no tomaron en cuenta, pero bueno. En conclusión, en México también es tierra de dinosaurios. Si alguna vez ustedes les dijeron, a mí me lo dijeron mucho, que México no tenía dinosaurios y que solamente Estados Unidos tenía dinosaurios y que si quería estudiar dinosaurios me largara a Estados Unidos porque aquí no había nada, pues ya pueden irse dando cuenta que eso es falso. Sí hay dinosaurios, hay muchos y hay muchísimo que estudiar, sobre todo en huellas. No hay que despreciar las huellas porque son un campo de estudio bastante interesante que nos muestra comportamientos. Muchas veces los entusiastas de la paleontología nos preguntan mucho de comportamientos sin darse cuenta que la mayoría de los comportamientos están en una de las ciencias más olvidadas de la paleontología, que es la ignología, que desafortunadamente los arcillos venenosos de gente pseudocientífica se han extendido para engañar a la gente diciéndoles que sí se pueden asociar huellas con taxones esqueléticos. Eso, la mayoría de los casos no se puede, es una pseudociencia. Entonces, aquí en México tenemos un montón de localidades en todo el país, como pudieron ver desde Chiapas hasta el norte del país, donde tenemos localidades de huellas por aquí, por allá. Restos esqueléticos son más difíciles, pero como pudieron ver por los encontrados aquí en Michoacán, que son extremadamente raros, por cierto, y que fueron producto de un accidente dado por el deslave de una barranca tras un fuerte periodo de lluvias, pues bueno, tenemos todavía mucho que estudiar en México y claro que tenemos dinosaurios y claro que pueden formarse paleontólogos de dinosaurios en México y claro que hay varios grupos de trabajo de México que trabajan con dinosaurios y hay que acercarse a aquellos que trabajen de forma ética y profesional, no a aquellos que trabajan describiendo especies esperando atinar, haciendo ruedas de prensa, escándalo y tratando de traer los reflectores hacia su persona. Esos no son científicos, esos quieren ser superstars. Y esto, la ciencia no es de eso, no debería tratarse de eso, sino realmente de trabajar para poder educar, que es lo que hacemos en Paleos, y por lo mismo les recomiendo el video de Top 10 dinosaurios mexicanos, que desde luego ya es un poquito viejito y por lo tanto no van a encontrar a dinosaurios como Tlatolophus, y de nuevo a ese le dedicamos un video especial en el canal. Hace falta mucho trabajo y ustedes pueden ser los siguientes en completar ese trabajo. Por su atención, muchísimas gracias. No te escucho, tienes el... ¿Listo? ¿Ya? Ahora sí. Ok, perfecto. No, increíble, increíble. Muchísimas gracias por esta presentación, doctor. De verdad, estuvo completísima. Gracias, gracias. La verdad, usted nunca falla, pues. Y ahora, muchachos, quería, aprovechando la ponencia del doctor, vamos a tener una pequeña ronda de preguntas para que tengan la oportunidad que el doctor Roberto se las responda. Y por aquí en los comentarios ya estaba viendo algunas. La voy a poner aquí con esta pequeña magia de Eika Dino Time, que dice, pregunta... Hola. Hablando de la calidad de los restos, ¿qué características diagnósticas tendría o debería tener Acantolipan y Yeguaceratops? ¿En qué área del esqueleto es común encontrarlos en general? Acantolipan sí tiene, que es la parte de la ulna. Ese está muy fácil porque de hecho en el artículo los autores presentan fotografías de otros anquilosaurios contemporáneos de América del Norte y puedes ver claramente que ese proceso grandote, esa púa que tienen, digamos, en la ulna, no está presente en ningún otro. Entonces, ese es un carácter diagnóstico muy bueno que no se puede poner en duda. Esa es una especie que existe. Sus restos son muy incompletos, sí, pero es con lo que se tiene para trabajar. Fueron producto de un hallazgo fortuito, no fueron producto de un hallazgo planificado. Por eso es que también no puedes hablar de un lecho con varios ejemplares y demás. Sus reconstrucciones, desde luego, son algo deficientes, pero pues bueno, eso se puede arreglar, no es ningún problema. En el caso del otro, pues bueno, tiene una cuestión ética bastante deplorable detrás. ¿Y qué deberíamos observar?
Lo mismo que se hizo para por ejemplo, Belafrons, una serie de semaforontes de ontogeromorfos, ¿no? De juveniles, digamos, bien conocidos en varios centrosaurinos de la misma temporalidad. El problema es que no hay. En el caso de Belafrons, se pudo agarrar a ese subadulto y decir, este sí es una nueva especie porque se conocían los juveniles de otros dinosaurios que nos muestran que no es un Corythosaurus, no es un Lambeosaurus, es un género diferente, ¿no? Los tienes que agarrar en el mismo estado como de desarrollo. Entonces, para este dinosaurio, pues se tendría que hacer algo muy parecido. Sin embargo, pues ahí no fue ese el caso y pues lo que se hizo fue pedir favores, saltarse el proceso de revisión de pares o hacerlo muy deficiente cuando mucho y publicar por publicar, lo cual, aparte de ser muy poco ético, pues es detrimental para la paleontología y para la biología en general. De hecho, como les dije, hay un término específico para eso, se llama vandalismo taxonómico, o sea, se habla de vandalismo taxonómico. Por ahí hay un tipo que lo hizo muy famoso, que agarraba serpientes a diestra y siniestra y les cambiaba la especie. O sea, decía, no, esta es nueva, esta es nueva, esta es nueva. Y describía tan rápido para que los herpetólogos no tuvieran chance, no tuvieran tiempo, ni dinero, ni recursos para poder ir y desmontar sus mitos, ¿no? Que él estaba armando. Entonces creó un desastre en la taxonomía de Crótalo, sobre todo en América del Norte, que varios aquí en México están también creando, pero con los dinosaurios, ¿no? Y con mamíferos, porque también en la península de Yucatán se avientan cada puntada que de miedo. Bueno, por aquí Patrick Alan nos pregunta, ¿hay pterosaurios en México? Sí hay, pero el que no hay es Quetzalcóatlus, que eso es bien paradójico, ¿no? Porque la gente asume que porque se llama como un dios mexica, existe en México, no tiene registro en México, desgraciadamente. Sí hay registro fósil de pterosaurios, tanto óseo como icnológico. El óseo parte desde el Triásico tardío, Jurásico temprano y medio, y en Cretácico tardío hay algunos restos, pero son poquitos. Y el registro icnológico, sobre todo el Cretácico tardío, tiene asdárquidos, por ejemplo, que se puede asignar a familia, y tiene asdárquidos muy interesantes. Por ahí el paleontólogo Rubén Rodríguez de la Rosa nos debe ese artículo todavía, donde no puedo decir mucho, pero se muestra una morfología de pata previamente desconocida para cualquier pterosaurio. Es algo importantísimo que va a salir más adelante. No puedo decir más, pero sí hay pterosaurios en México. Sí hay para estudiar y hacer tesis de eso y ser especialista en pterosaurios. Y hay no me acuerdo si es dimorfodón, creo que sí, lo asignaron a dimorfodón, que claramente no es un dimorfodón, entonces necesita trabajo. Y desde luego está Musquisopteryx, que anda por ahí perdido en alguna colección del norte del país. Hay que reencontrarlo y reanalizarlo porque parece que tiene algunos detallitos de descripción, pero nada grave, ¿no? Correcto, muy bien. Ahora, Richard Jack dice, ¿cómo se hace un paleoarte? Híjole, No sé si como se pueda... quieras. Sí, sí. Hay una discusión muy grande entre dos conjuntos de paleoartistas. Están los que quieren delimitarlo, circunscribirlo y básicamente prohibirlo, y los que son como más abarcativos. Los que son abarcativos te dicen que el paleoarte es cualquier cosa artística, obviamente, que refiera o haga alusión a la paleontología y los organismos extintos, ¿no? El otro gremio lo define como ilustraciones basadas en el conocimiento científico disponible de la época y generó una ola de chavitos que están súper obsesionados con una palabra sucia que no me gusta ni decir, que es lo accurate, lo perfecto, ¿no? Accurate no existe, está en su imaginación, son los papás, ¿no? Eso no existe, ¿no? Se puede llegar a cierto nivel de precisión con respecto a lo que muestran los fósiles, pero siempre va a haber un umbral en el que ya te caes porque no sabes qué va ahí, ¿no? Porque se desconoce y entonces entra la parte especulativa. Y no estoy hablando de reconstrucción muscular o completar un esqueleto. Eso no es tan especulativo, se puede hacer con horquillado filogenético, tomar a los parientes cercanos y reconstruir. Ahora, en esta definición más cerrada de lo que es el paleoarte, la crítica más evidente fue que quienes hicieron esa definición son ilustradores. Entonces, lo circunscribieron a ilustración. Entonces, todo lo que es 3D no es paleoarte, según ellos.
y además que tiene que tratar de reconstruir a los organismos en su medio. Así que un tiranosaurio con fondo blanco no es paleoarte, según esta definición. Obviamente ya se les ha criticado por eso y ellos simplemente voltean a ver para otro lado y dicen, mamá, me mandaste por las tortillas, nos vemos, y se van, desaparecen de las discusiones. También desaparecen de las discusiones cuando les increpas, que le dan like y dicen generalmente gran paleoarte, a artes muy bonitos, pero que son estéticamente no realistas, o sea, no buscan el realismo y no tienen por qué buscarlo, y que buscan generar más bien un sentimiento, o sea, son más artísticos en el sentido estricto de la palabra, y es, por ejemplo, un Parasaurolophus tirado en una cama de flores, ¿no? Flores que además son rosáceas, que pues, como que no van ahí, ¿no? En un fondo blanco y el Parasaurolophus muy como picasoide, ¿no? Se ve muy padre, está muy bonito, pero según la definición cerrada de estas personas, pues no es paleoarte porque no lo está representando en su medio, no está buscando fidelidad anatómica, no está buscando realismo. Entonces, está como la discusión viva y muy amplia de qué carajo es el paleoarte. Entonces, ¿no? La escultura no está considerada en esta definición, la animación 3D no está considerada. Desde luego, un soneto no está considerado, una obra de teatro no está considerada, un poema de Tyrannosaurus Rex y sus flatulencias o qué sé yo, no está considerado. Entonces, y está la discusión de, pues, ¿qué es el arte, no? Pero ya es irse a ligas mayores. Entonces, ¿cómo se hace un paleoarte? Lo general que recomendamos los paleontólogos es, hay que documentarse de la anatomía de los animales y tratarlo de hacer lo más apegado posible a su anatomía. Nada más, ¿no? Ya lo demás son esnovismos, ¿no? Si se le conocen plumas o conocemos parientes con plumas, pues tratar de seguir esas líneas, ¿no? Pero decirte, tiene que ser de color naranja porque si no, no es, y no conocemos el color de esa especie, pues ya es esnovismo, ¿no? Pero si conocemos el color de esa especie, como Sinosauropteryx prima, pues no hay de otra, ¿no? Hay que seguir el colorcito de esa especie. Si quieres otros colores, pues bueno, reconstruye otra especie. Perfecto. Richard respondido. Ahora, Alexandro pregunta, disculpe doctor, sé que tal vez ya lo ha dicho antes, pero ¿qué propiedades de la tierra en México impiden que se preserven algunas especies del Mesozoico? El peor enemigo de los paleontólogos es la vegetación. Y no es broma. Las zonas donde más hay dinosaurios, si se fijan en México, es donde hay menos vegetación, donde están los desiertos y donde el meteorismo y la erosión pueden exponer los fósiles y ser detectados más fácilmente. Todo lo que está cubierto de vegetación no se ve, no es accesible, o las plantas destruyen directamente a través de sus raíces los fósiles, ¿no? Entonces, la vegetación es nuestro peor enemigo. Y si te fijas en la distribución de los hallazgos paleontológicos, está clarísimo que en el norte del país hay un montón, y no es porque a los norteños les gusten mucho los dinosaurios, les gustan mucho porque ya encontraron un montón, y de hecho hasta las placas de los carros de Coahuila durante un tiempo trajeron dinosaurio. Yo hasta quería tramitar ahí mis placas chocolatas, ¿no? Para traerle unas placas de dinosaurios de Coahuila. Bien ilegal el tío Paleos. Pero la realidad es que la vegetación es nuestro peor enemigo. Eso es lo que impide descubrir fósiles. La otra es que cuando hay estratos más jóvenes encima, o sea, todo lo que es cenozoico, pues obviamente todo lo que es mesozoico está tan profundo que es como si no existiera, y hay que esperar a que aflore, lo dinamiten, hagan una mina o qué sé yo, porque no es accesible. Y geológicamente hablando, México tiene muchísimo más Pleistoceno por todos lados. O sea, damos un paso y ahí está el Pleistoceno, ¿no? Está el río, Pleistoceno, está un lago, Pleistoceno, para todos lados, un Walmart, Pleistoceno, ¿no? O sea, donde sea hay Pleistoceno. Abren una línea nueva de metro, mamuts, ¿no? Pleistoceno. El aeropuerto, Pleistoceno. Entonces, hay mucho Pleistoceno, muy pocas lugares del país donde aflora el Mesozoico. La mayoría está en el norte y afortunadamente coincide que no hay tanta vegetación. Correcto, wow, o sea, no, eso yo no lo desconocía. Yo busqué en una zona con vegetación, Tuzantla. Horrible, horrible, horrible. Deja tú el calor y los bichos y todo. Casi no puedes moverte.
y casi no se ve la roca, y la poquita roca expuesta que tienes, no da casi nada, ¿no? No puedes hacer estos recorridos largos, largos, largos para ver huesos disgregados rápidamente, no se ve nada. Wow. Bueno, esta pregunta no tiene que ver con la expo, pero es de su ramo, bueno, donde más se especializa, doctor. Entonces, ¿cuáles son las evidencias más importantes de mamíferos del Mesozoico más importantes de México? Están en el Rosario, en Baja California, y son precisamente microfósiles, que es una de las cosas que en paleontología de mamíferos ha sido lo más abandonado en México. La mayoría de los paleomastozólogos mexicanos nos dedicamos, y me incluyo porque yo también pequé, a estas cosas de aquí arriba, a megafauna, la mayoría. Y la micro y mesofauna son profundamente olvidadas, y ahora a nivel mesozoico todavía más. Y para poder estudiarles hay que tomar unas muestras monumentales de sedimentos, tratarlas y luego tamizarlas, es decir, con tamices especiales vas pues cribando hasta que vas encontrando los pequeños fósiles y los vas separando. Entonces es una labor muy grande, y por lo mismo se entiende que los paleontólogos de mamíferos pues la solemos evitar. Yo sí le he entrado a los fósiles micro y meso, pero para Pleistoceno y Plioceno, ¿no? Para Mesozoico no, pero sí sé que en Baja California está una de las localidades mejor estudiadas de México para eso. Hace falta pues más trabajo. Entonces, como ven, si salen de la carrera y quieren dedicarse a eso, este es un buen campo, ¿no? Esto está bastante abandonado, entonces esto sería Bien. excelente. Y, por ejemplo, ¿qué tan diverso es en comparación con los dinosaurios, doctor? Muy poquito, muy, 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 muy poquito, porque justamente falta gente que lo estudie. Y los que lo Correcto. estudiaron fueron los que entraron a México en los 70, 80, y ya para más adelante hubo muy poquitos grupos de trabajo que lo hicieron. Ok, correcto. Bueno, y como última pregunta tenemos otra de Eika Y Dinotam que nos dice, ¿eran tan diversos los ecosistemas de México en el Cretácico como hoy en día? no, no, porque México ocupa hoy una posición biogeográfica privilegiada, dada por condiciones que se dieron en los últimos 7 millones de años. El surgimiento del arco volcánico de Panamá, el cierre del Istmo de Panamá, la conexión de las Américas y los movimientos biogeográficos y cambios de corrientes y demás, produjeron que México hoy, y aquí va la frase matona de tesis de todo biólogo, México es un país megadiverso, ¿no? En posición de ataque. La razón de que México sea tan diverso el día de hoy es por toda una serie de procesos geológicos y biológicos que han venido sucediendo justamente desde el Mesozoico, pero que tomaron más relevancia y importancia en los últimos 7 a 15 millones de años, porque todavía hay varios intercambios faunísticos antes de que se cierre el Istmo de Panamá, sobre todo plantas y aves cruzan las Américas antes, mucho antes de esto, y desde luego están los intercambios olvidados, que son con Asia. Con Asia hemos tenido un montón de intercambios. En el Mioceno, por ejemplo, pasaron varios grupos de mamíferos, unos se quedaron, otros no. Lo volvieron a intentar en el Plioceno, unos se quedaron, otros no, y finalmente en el Pleistoceno es cuando tenemos los mayores intercambios que nos incluyen. Nosotros llegamos vía intercambio faunístico a América, o bueno, nuestros ancestros indígenas descienden de esas primeras oleadas de colonización. Entonces, también somos parte de esos productos, de esos intercambios biológicos. Ahora, el Mesozoico tiene el problema de que al ser muy escaso y que la mayoría de los estudios están todavía en sus fases iniciales, todavía no hay estudios paleoambientales muy grandes, y los principales que sí hay los están llevando a cabo un sector de paleontólogos que casi nadie les hace caso, y casi nadie les hace caso porque los que hacemos divulgación tenemos el gran defecto de que somos animalólogos, no le hacemos a las plantas. Entonces, el equipo, por ejemplo, de paleontólogos de la FES Iztacala, que ha trabajado Triásico, Jurásico, Cretácico, el doctor Emilio Estrada, por ejemplo, también que ha trabajado en el norte del país, en Coahuila, y se han descubierto cosas bien interesantes. Yo me declaro culpable, perdón,
pero como no le sé mucho a la botánica, no lo puedo divulgar con una eficacia buena y no puedo hacer llegar esas reconstrucciones paleoambientales que hacen y llevan a cabo los paleobotánicos. Ellos son las estrellas de la reconstrucción paleoecológica, no los de los animalitos, porque los de los animalitos generalmente se circunscriben a qué especie es y un análisis filogenético y pónganle mi nombre y se acabó, ¿no? Entonces, los de plantas hacen más chamba con eso. Y los morfotipos de hoja, por ejemplo, que sí es lo que sé, si es megáfila, mesófila, micrófila, el tamaño relativo de la hoja, sí nos puede hablar de la variación climática. Y de hecho, creo que por ahí hay un trabajo que habla precisamente de zonas tropicales, intertropicales y áridas, por ejemplo, en Oaxaca, Puebla, Coahuila. Y creo que ya, pero de nuevo hace falta más divulgación. Entrénense a un paleobotánico perrón para la divulgación. Hace falta. O denme un curso de paleobotánica muy intensivo. También porque no le sé y por lo mismo no publico mucho de eso, pero ellos son los que nos deben de dar esa información porque ellos son los meros buenos, no los animalitos, ellos, los paleobotánicos. Correcto. Surgieron 2 preguntitas más, ¿nos las echamos, doctor? No las echamos con salsa y Ok. todo. Miguel Osorio pregunta, ¿cuál es el fósil mejor conservado encontrado en territorio mexicano, doctor? No sé, es que hay varios candidatos. Por ejemplo, la Bocania, no, la Bocania que estoy diciendo, Magna Paulia, tiene piel, ¿no? Hablando de dinosaurios, tiene piel. Entonces podría ser uno de los mejores. Pero hay algunos huevos que todavía están de estudio pendiente que parece que tienen embriones. Entonces esos podrían ser todavía considerados como mejor conservados. Eso con respecto a Mesozoico. Con respecto a Pleistoceno, quizá hay un perezoso de una cueva de Puebla. No es cierto, no es de Puebla, es de Oaxaca. Que creo que todavía no está publicado, entonces no debería estar hablando de ese, pero es un esqueleto completito hasta los últimos meniscos, pero no tiene piel, pero bueno, está muy bien conservado. También algunos de los cenotes están bien conservados, pero no están completos, pero tienen ADN. Y tampoco puedo spoilerear mucho porque no se ha publicado, pero también hay algunos con ADN, ¿no? ¿Qué otro estaría así súper completo? Pues algún que otro mamut que se ha descubierto en el centro de México, se ha recuperado completo, pero así que le pongan nombre y le hagan fiesta, no, porque es uno más del montón. Entonces, tristemente, pues como que no los pelan mucho, ¿no? Y ya. Ok. Yo a lo mejor estoy equivocado, doctor. Yo sabía de. Pececitos, Ajá, sí. pececitos con piel, ajá, con escamas, pues, de San Juan Raya y de Tepeji de Rodríguez. Esos también están muy completos. Vallecillo, Nuevo León, tendría muchísimos muy completos, pero desgraciadamente es una localidad profundamente saqueada. Está, por ejemplo, Vallecillosaurus don Robertoy, que es un mosasauroide que tiene piel en la cola. Y está el innombrable, el producto, la ignominia total, el que tiene el nombre más ridículo del universo. Ese plesiosaurio, que no voy a decir su nombre, pero se llama Robertosaurio diacibajay, así de absurdo. Ese es uno de los mejores conservados, desgraciadamente. También cuenta con piel, ¿verdad? Me Tiene parece. piel, sí. Y desgraciadamente hay un video bastante doloroso de ver donde una niña, que ojo, no es hate contra la niña, los niños no son responsables, el responsable es el adulto, donde sale una niña con un botecito de agua y le avienta agua al holotipo de una especie sí, que está en una cochera y que según la documentación oficial debería estar en el museo del saqueo, ¿no? Pero no está ahí, está en una cochera y le están aventando agüita para hacer un bailecito de TikTok. Entonces uno dice, bueno, eso muy ético no es, ¿no? Entonces, ese desgraciadamente está completo, ¿no? Entonces, en Vallecillo, Nuevo León, también hay hallazgos muy completos de peces. Muchos de ellos no están estudiados porque además está prohibido para muchos paleontólogos mexicanos el acceso porque hay cierto nivel de tráfico de fósiles en ese lugar bastante grande. Correcto. Le comentaba, creo que, o más o menos como que tuve una noción o algo de unos, no recuerdo, creo que era Pantera atrox en Yucatán.
¿Cómo No, se llama? le pusieron Pantera balamoides, pero es un resto de oso, es un Ah, Agriotherium. ok, ok. Está mal identificado y es precisamente estos vándalos taxonómicos que a cualquier cosa le ponían nombre nuevo, ¿no? Agarraron un pecarí enano y le pusieron Mugnalia mínima y resultó ser un pecarí de collar que ni siquiera era fósil, era prehispánico. Ok. Y además tenía marcas de corte. Pero lo ridículo del Ah, asunto ok. no es que tuviera marcas de corte y no las hayan visto, no es que fuera una especie que no era fósil, no es que hayan sido restos que no eran fósiles y no se hayan dado cuenta, o que haya sido un pecarí de collar común y corriente y no se hayan dado cuenta y que le hayan dado un nombre de especie nuevo sin que se hayan dado cuenta. Lo ridículo de todo, lo que hace surreal esto, y Dalí tenía razón, México es súper surreal, es que entre los autores principales hay una arqueóloga. Y se supone que los arqueólogos deberían así, ¿no? Ver una marca de corte y decir, Sí, 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 una esto, herramienta. esto está modificado por seres humanos. Y no lo vio. Entonces, está bastante cuestionable eso, ¿no? Pero no están completos, son restos bastante fragmentarios. Fragmentarios. Sí. Ok, correcto. Bueno, ahora sí, la última es de Alexandro y dice, doctor, en su experiencia, ¿cómo podría alguien volverse un paleontólogo especialista en dinosaurios aquí en México? Juntándose con los que ya son paleontólogos de dinosaurios. Es decir, formándose con ellos, haciendo colaboraciones con ellos, estudiando con ellos para aprender lo necesario y poder ser paleontólogo de dinosaurios. Por ejemplo, si a mí me dicen, es que yo quiero ser paleontólogo de dinosaurios y quiero que tú me asesores, yo le diría, no, pues ve con Ramírez Velasco, ve con el maestro Hernández, ve con Rubén Rodríguez de la Rosa, ellos son paleontólogos de dinosaurios, ve con la doctora Claudia Serrano, ellos son paleontólogos de dinosaurios, ellos son especialistas. Yo no tengo el nivel de especialidad como para formar un paleontólogo de dinosaurios. Yo te puedo hacer 500 paleontólogos mamíferos sin ningún problema, pero de dinosaurios sí no, ¿no? Entonces, yo siempre los mando con ellos y esa sería la forma, ¿no? Ya sea haciendo tu tesis con ellos, colaborando con ellos, puedes probar haciendo estancias, por ejemplo, de verano para ver la forma de trabajo, para ver si te ajustas, para ver si tienen proyectos, para ver si te acomodas, si no te gustas, si no les gustas tú a ellos, ¿no? Entonces, eso es un proceso muy humano, la verdad, ¿no? Entonces, pues es de probar, ¿no? Y va a haber gente que te va a decir que no desde la primera y va a haber gente que te va a decir que sí, pero tienes que llegar, pues con algo, ¿no? No puedes ser un alumno de primer semestre y querer llegar a unirte a un grupo de trabajo bien consolidado y exigir que te metan a los papers, ¿no? Está medio, no. Pero puedes empezar a salir a sus salidas de campo, atender a sus clases, tomar sus cursos, irte formando pues en eso, ¿no? Ya hay paleontólogos de dinosaurios mexicanos, entonces hay que acercarse a ellos. Y de hecho están formando paleontólogos mexicanos, ¿no? Hay varios. Ok, muy bien. Pues bueno, chicos, dejamos aquí cerrada la ronda de preguntas y yo otra vez, doctor, le quiero agradecer por esta presentación tan nutrida y tan buena. Gracias, gracias. Este, y como lo decíamos, usted es ¿cómo se llama? Padrino. El padrino de estas emisiones que esperemos no Muchas. sea la última, exacto. Y y pues sí, muchísimas gracias a tanto usted como a la audiencia que tuvimos, muchas gracias. De verdad, se lo repito, no esperamos que no sea la última, tanto como con usted, doctor, que ya se lo había comentado que hay varios temas Sí, que me dijo que están bastante interesantes. es que le pasé Entonces, la lista de qué pláticas tengo, entonces por eso ya sabe que hay. sí, no, y están espectaculares. Si es una presentación como la que nos dio, créanme que estarán espectaculares. Y bueno, creo que por el momento quisiera dar por terminada esta ponencia y nuevamente agradecerle a usted, doctor, por su disponibilidad. Y bueno, eso sería todo, chicos. Estén atentos. Vamos a tratar de hacer un en vivo variado. Vamos a tratar de, como la página lo es, de hablar tanto de paleontología como de amenidades
dinosaurios y de criaturas prehistóricas, ¿vale? Entonces, estén atentos y estaremos anunciando tanto en Facebook el post con los siguientes en vivos, ¿vale? Entonces, muchas gracias, que estén muy bien. Doctor, otra vez muchas gracias. No hay de qué. Y los que estén viendo esto desde Paleos, suscríbanse, denle like a Fanerozoico Salvaje, proyecto relativamente nuevo, apoyen Muy lo nuevo. nuevo. Doctor, ¿Vale? si gusta su canal, promocionar se me estaba yendo. Pues Palaeos en Proyecto. todas las redes sociales, bueno, no todas, porque en Twitter ni lo pelo, a veces nada más entro para ver noticias. Instagram, fotos, YouTube, videos largos, a veces algunos en vivos. Patreon también, ahí me encuentran como Paleos. En Patreon hay un montón de contenido, pero es de suscripción. Y nuestra pequeña tiendita de fósiles Claro, sí. legales, réplicas, modelos, figuras y demás, es esta de aquí que se llama Paleo Store, que es un crañecito de tiranosaurio trepado en un carrito de supermercado. Supermercado. Palaeo Store, es como un juego de juegos, un juego de palabras entre palaeos y tienda. Y Okay. ahí nos encuentran. Es el que me ando aventando ahora yo su podcast, doctor. ¿El de Patreon? No, o sea, también, ¿El pero de Spotify? el de Spotify. Ese lo hicimos en colaboración con otro grupo de divulgadores, pero está libre. Ese es un podcast que tiene como temática. Los primeros 2 episodios no, porque no sabíamos qué estamos haciendo, pero ya los demás tienen como una serie temática de qué es un fósil, los fósiles con ADN, cómo ser paleontólogo, qué estudia la tecnología. Entonces, esa serie de podcast que nos encuentran en Spotify, busquen Palaeos, sale. Palaeos. Perfecto. Ahí está. Entonces, muchachos, ya tienen toda la información para nutrirse. Entonces, bueno, nos estaremos viendo en las siguientes emisiones. Muchísimas gracias a todos por estar. Hasta luego, doctor. Hasta luego, que descanses. Bye.